¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Saludos, amados hermanos, doy gracias al Señor por esta oportunidad tan maravillosa de compartir con ustedes este momento. Una interesante pregunta la que tenemos para dar inicio a nuestro primer podcast. Hermanos, no puede haber duda acerca del hecho de que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Si nos vamos a 2 Timoteo 3, 15 al 17, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, como cristianos defensores de nuestra fe, podemos contestar esta pregunta en dos aspectos interesantes. Tenemos evidencias externas e internas. Vamos a empezar por las evidencias internas. Son todas aquellas evidencias que en sí misma testifican de su origen divino. Como primera evidencia podemos ver que la Biblia es en realidad la palabra de Dios por su unidad, aunque en realidad son 66 libros individuales escritos en 3 continentes en diferentes idiomas durante un periodo aproximadamente de 1500 años, por más de 40 autores diferentes. La Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin, sin contradicción. Esta unidad es única a diferencia de otros libros. Como segunda evidencia tenemos las profecías contenidas en el interior de sus páginas. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas relacionadas al futuro de las naciones, particularmente de Israel, de algunas ciudades más y el futuro de la humanidad. Otras profecías se refieren a la venida principalmente de uno, el Mesías, el Salvador de todos los que creyeran en él. A diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos, las profecías bíblicas son extremadamente detalladas. Hay más de 300 profecías relacionadas a Jesucristo en el Antiguo Testamento. No solo se profetizó el lugar donde iba a nacer y cuál sería su linaje, sino también cómo moriría y cómo resucitaría. Como tercera evidencia interna del origen divino de la Biblia, tenemos su autoridad y poder. Son únicos. Aunque esta evidencia quizás sea un poco más subjetiva, no es un testimonio menos poderoso del origen divino de la Biblia. La autoridad de la Biblia es diferente a cualquier otro libro jamás escrito. Esta autoridad y poder se ven mejor en la manera en que innumerables vidas han sido transformadas por la palabra de Dios. Los adictos a las drogas han sido curados, homosexuales han sido liberados, los abandonados, los criminales endurecidos, reformados por ella, los pecadores que son reprimidos. El odio se ha convertido en amor al leerla. Veamos Hebreos 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos ahora a ver las evidencias externas. Empecemos por la historicidad de la Biblia. Ya que la Biblia detalla eventos históricos, su veracidad y precisión son sujetos a una verificación como cualquier otro documento histórico. A través de evidencias arqueológicas y otros documentos escritos se ha comprobado una y otra vez que los relatos históricos de la Biblia son exactos y verdaderos. De hecho, existe evidencia arqueológica y manuscrita que apoyan a la Biblia y hacen de esta el mejor libro documentado del mundo antiguo. Esto es un gran indicio de su veracidad cuando se trata de temas religiosos y doctrinas. Ayuda a corroborar su afirmación de que es la palabra de Dios. La integridad de los autores humanos como segundo punto. Como se mencionó anteriormente, Dios usó hombres de muchas condiciones sociales para registrar sus palabras. Al estudiar las vidas de estos hombres, los encontramos honestos y sinceros. Y el hecho de que estuvieran dispuestos a morir, y a menudo muertes atroces, por lo que creían, atestigua que estos hombres ordinarios, no obstante honestos, realmente creyeron que Dios les había hablado. Conocían la verdad de su mensaje porque habían visto y pasado tiempo con Jesucristo. Ellos pasaron de esconderse por el temor a estar dispuestos a morir por ese mensaje que Dios les había revelado. Sus vidas y muertes testifican el hecho de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Como último punto y de evidencia externa, podemos hablar de la indestructibilidad de la Biblia. Esta evidencia es muy impresionante. A causa de su importancia y su pretensión de ser la palabra de Dios,
la Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la historia. Desde los emperadores romanos, dictadores comunistas, ateos y agnósticos del día de hoy, la Biblia ha resistido y sobrevivido a todos sus agresores y todavía es el libro más ampliamente publicado en el mundo de hoy. Hermanos, el hecho de que Dios nos dio la Biblia es una evidencia de su amor por nosotros. Cuando vemos el término revelación, simplemente significa que Dios comunicó a la humanidad cómo es Él y cómo podemos tener una relación con Él. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros deberíamos apreciarla, estudiarla, obedecerla y finalmente confiar en ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces rechazarla es rechazar a Dios mismo. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces esta es la última autoridad. Hermanos, y para ti, ¿qué es la Biblia?